Buenas noches a todos. Hoy es la clase número 3 de la semana número 4 y vamos a ver hoy lo que es un agente y un agente inteligente. Para que podamos comprender, imagínense en lo que es un robot que tiene movimientos y que puede actuar en su medio ambiente. Un robot que recibe un estímulo y reacciona. Todas las personas recibimos ciertos estímulos y reaccionamos a ese estímulo. Por ejemplo, si a una persona se le da una patada, va a reaccionar bruscamente contra otra. Entonces, todas las personas o todos los animales reaccionamos frente a los estímulos. Si pensamos en lo que es un agente, tengamos en cuenta lo que es un robot, cómo funciona un robot, y puede ser un robot físico o puede ser un robot software, porque también hay robots software que hacen ciertas tareas. Entonces vamos a tener eso en cuenta para empezar. Vamos a empezar a definir qué es un agente. Un agente es cualquier cosa capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio utilizando actuadores. Entonces, para entender, un agente es cualquier cosa capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio utilizando actuadores. Tenemos que entender dos palabras. Uno son los sensores y es la forma en que nosotros, como personas, nosotros tenemos sensibilidad, las personas tenemos sensibilidad y a través del tacto, del gusto, nosotros percibimos lo que existe en nuestro medio ambiente, los olores, todo eso nosotros percibimos. Y las máquinas y los robots y en general cualquier agente lo perciben a través de los sensores. Por ejemplo, nosotros tenemos los ojos para mirar, para ver, y los robots tienen cámaras digitales para poder percibir su entorno. También pueden tener sensores de temperatura para poder medir la temperatura del medio ambiente. También existen sensores para medir fuerza, presión y otros elementos del medio ambiente. Podemos utilizar también sensores para percibir los sonidos, ya sean por micrófonos. Entonces, todos esos elementos que tenemos del medio ambiente y queremos percibir nosotros como personas, tenemos los medios sensoriales. Y los robots tienen los sensores. Y nosotros cuando nos movemos, las personas cuando nos movemos, por ejemplo cuando caminamos, corremos o hacemos algún movimiento, entonces nosotros actuamos. Entonces el símil de eso es los actuadores. Nosotros nos movemos a través de los músculos, de los movimientos de los músculos y las articulaciones. Y los robots se mueven y actúan a su medio ambiente a través de los actuadores. Los actuadores pueden ser engranajes, brazos robóticos, elementos que hagan fuerza y cualquier medio físico que tienen para moverse, ya sea a través de ruedas, a través de piernas, brazos, electrónicos. Bueno, toda la forma de producir movimiento a través de acciones eléctricas, electromagnéticas y mecánicas. Entonces esos son los actuadores. Entonces el agente en general percibe su medio ambiente a través de los sensores y actúa en su medio ambiente a través de los actuadores. Existe una definición de que es agente racional que tiene que ver con Alan Turing. Alan Turing en su test de Turing habla sobre el agente racional. Y acá hay una pequeña definición que vamos a alargar después. Un agente racional es aquel que hace lo correcto, es decir, de forma optimizada a partir de criterios que permitan medir su rendimiento. Un agente racional es un agente que hace lo correcto de la mejor manera posible. Por ejemplo, acá tienen
un robot, que este robot se llama Clean Robot y se encarga de limpiar la habitación recogiendo la basura. Entonces se mueve de un lugar a otro recogiendo la basura que encuentra a su paso. Entonces, como actuadores, este robot tiene varios sensores ubicados en alrededor suyo y lo que lo permite es verificar si tiene o no obstáculos para esquivar esos obstáculos y para seguir moviéndose dentro de la habitación. Esos son sus sensores. También tiene un sensor para verificar dónde está la basura. Esos son los sensores. Y sus actuadores son sus ruedas que le permiten moverse y el mecanismo que tiene para levantar la basura. Esos son sus actuadores. Entonces, diferenciemos qué es un sensor y qué es un actuador. Si fuera un robot más sofisticado, tendría ojos, entonces podría ver dónde está la basura. Pero no son tan sofisticados estos Clean Robots y solamente tienen sensores que le permiten observar y captar básicamente dónde está la basura. Pero ya tienen sensores. Y sus adaptadores son, como dijimos, dos mecanismos. Uno, el mecanismo para recoger la basura y el otro mecanismo para moverse a través de pies o en este caso de ruedas que tiene. Acá tienen la imagen otro robot, en este caso, este robot es para limpiar piscinas. Tiene básicamente el mismo mecanismo del anterior y se va moviendo a través de la piscina y va recogiendo la basura. Continuando con la definición, tenemos que en general un agente racional en cada posible secuencia de percepciones, un agente racional deberá emprender aquella acción que supuestamente maximice su medida de rendimiento, basándose en las evidencias aportadas por la secuencia de percepciones y el conocimiento que el agente mantiene almacenado. Resumiendo, un agente racional es, en el caso del robot Clean Robot, tiene que recoger la basura, pero él se puede mover a través de la habitación de un lado a otro. Pero lo que tenemos que hacer es dotarle de inteligencia y que se vaya a recoger basura en los lugares donde más hay basura y no ir a recorrer en los lugares donde menos hay basura. Es decir, lo que tenemos que hacer es optimizarlo. Es mejor un robot optimizado que otro que no es optimizado. Entonces, un agente racional lo que busca es optimizar la actuación de esos robots. Vamos a ver un ejemplo de una aspiradora Roomba como agente inteligente y vamos a ver un poco qué lógica se puede utilizar. Ejemplo de una aspiradora Roomba como un agente inteligente. Tenemos una aspiradora que puede estar en dos espacios posibles, A o B. Supondremos que es capaz de percibir en qué posición está y si su ubicación actual tiene o no suciedad. Sus acciones permitidas, por lo tanto, son moverse a la izquierda, moverse a la derecha, limpiar o no hacer nada. Podemos hacer una tabulación para estudiar el comportamiento de esta agente según las condiciones del entorno. Tenemos dos entidades a comparar en nuestra tabla. La percepción, que es la entrada que recibe nuestra aspiradora al analizar el entorno, y la acción, que es lo que nos va a hacer según el resultado de la primera. En esta tabla tenemos 5 casos. Cuando el espacio A está limpio, la aspiradora pasa al lado derecho. Si el lado derecho está sucio, procederá a limpiarlo y analizar de nuevo. Al notar que el espacio B está limpio, volverá a la izquierda. Si el espacio A está sucio, limpiará y volverá a analizar. Si el espacio A está limpio y el espacio B también está limpio, entonces esperará por un tiempo para volver a realizar su próxima acción. Bueno, en el video lo que vimos es que en este caso el programador
definió una serie de secuencias en qué tipo de movimientos puede hacer. Por ejemplo, irse a la izquierda, a la derecha y irse en el espacio A y B. Y cuando se mueve el espacio A, verifica si hay basura o no. Si está limpio, entonces no hace nada y se mueve al espacio B y viceversa. Entonces, define unas percepciones y una acción como ve ahí. Y eso es el programador que se encarga de definir eso. Entonces, para hacer pequeños robots, nosotros vamos a definir cómo se va a mover eso en su entorno. Para eso vamos a ver una serie de ejemplos más, para ver qué tipo de movimientos nosotros le podemos brindar, ya sea un robot físico o un robot software. Vamos a ver eso ahora. Bueno, ¿cómo implementar un agente? Aquí en la esquina de acá arriba tenemos nuestro robot y el objetivo del robot es buscar el camino a través del laberinto y ganar. Ustedes pueden implementar un juego o lo que sea con estos tipos de algoritmos que dependen de ustedes. Son bastante simples, pero ustedes tienen que definir la secuencia de cómo se puede hacer esto. Pueden hacer en cualquier lenguaje. Yo les voy a mostrar una manera bastante fácil de programar cómo salir del laberinto o cómo moverse. Y en general funciona, pero tiene sus restricciones. Y su restricción principal es con respecto al uso de memoria. De tan simple que es, van a ver después. Bueno, entonces, el robot tiene estas posibilidades. Irse a la izquierda o la derecha, arriba o abajo. Entonces, son esos los movimientos que pueden hacer. Y ustedes pueden definir que vaya moviéndose mientras no tenga obstáculo. No tenga obstáculo. Así va hasta encontrar el camino que llegue a su meta y ganar el juego o salir fuera del laberinto. Esos son los movimientos que ustedes pueden implementar. Entonces, arriba, abajo, izquierda, derecha. Los 4 movimientos que pueden hacer en esta cuadrícula. Y estos son los objetos que no pueden moverse. Una forma de resolver esto es mediante algoritmos recursivos, que es la que yo les voy a mostrar. Otra es utilizando estructura de datos, ya sea pilas, colas o algún vector. Y básicamente lo que ustedes tienen que hacer es recorrer hasta que tengan un obstáculo y quedarse ahí. Luego guardar los valores del recorrido que ustedes hicieron, es decir, que tienen que guardar esto en una pila, en una cola o en una estructura de árbol. Entonces van o en un vector, si yo, qué sé yo, en algún lugar tienen de la memoria tienen que guardar el recorrido que están haciendo. Y cuando encuentran que no pueden ir por ese camino, tienen que hacer como si fuera un rollback de una base de datos. No sé si dieron ya base de datos. Rollback es volver atrás. Y entonces lo que vamos a hacer es como si fuera un rollback y vamos a ir de vuelta acá. Esos algoritmos se llaman algoritmos de backtracking. Backtrack es ir atrás. Entonces, backtrack es hacer el recorrido hacia atrás. Entonces, por ejemplo, hacemos este recorrido hasta acá y no tengo salida, entonces retorno de vuelta hasta acá. O me voy hasta acá, no tengo camino y regreso de vuelta acá. Entonces hago un backtrack, regreso. Y eso se hace con una estructura de lista, pila, árbol, donde vamos a ir guardando los valores por donde yo estaba recorriendo y después retornar a donde yo estaba originalmente. O a través de algoritmos recursivos que se implementan internamente con pilas. Los algoritmos recursivos se implementan con pilas internamente. O sea que la estructura de pila, colas, que no hace falta que yo defina, sino ya lo va a trabajar directamente el compilador. Entonces me ahorra los trabajos de ir guardando en una estructura de datos que tenga punteros y poder regresar a esos. Entonces es mucho más fácil así. Entonces ya saben cómo pueden recorrer a través de algoritmos que son algoritmos de backtracking que les permiten regresar hacia atrás. Nosotros en este semestre vamos a dar el lenguaje Prolog después de esta parte de teoría
Y el lenguaje Prolog, para hacer el mismo recorrido de lo que yo le estoy diciendo, internamente él maneja una estructura de tipo árbol. Nosotros vamos a preguntarle y a decirle algunas cláusulas básicas al Prolog, y el Prolog internamente va a manejar eh, una estructura de tipo árbol. Entonces, les quiero contar que maneja una estructura de tipo árbol, sin que yo defina la estructura árbol. En los otros lenguajes, en Java o en lenguaje Basic o en lenguaje C, necesito definirlo a partir de una estructura eh, de tipo lista para poder manejar eso. En Prolog también maneja lista, pero lo maneja internamente. Bueno, entonces vamos más ahí. Y para ver cómo funciona este algoritmo recursivo, busqué un algoritmo que se llama float fill y es un algoritmo de relleno recursivo. Ustedes conocen el programa de Paint for Windows, o cualquier otro programa que tenga la herramienta que sirve para pintar un área. Y acá en este ejemplo les voy a mostrar cómo funciona el algoritmo recursivo de eso. Funciona este algoritmo y les voy a mostrar cómo funciona. Un algoritmo recursivo es un algoritmo que se llama a sí mismo. Es decir, que yo en este caso defino esta función que se llama float fill y les paso dos parámetros, una posición X y una posición Y. En este caso, por ejemplo, imagínense que yo le pase la posición X e Y de este rectángulo que está acá. Entonces le paso eso. Y le paso un color de relleno. Voy a rellenar con este color naranja que está acá. Ese va a ser mi color de relleno. Y mi color alt es el color que yo tengo de perímetro. Entonces son los bordes, por lo que los algoritmos de float fill lo que hace es dibujar de un color hasta donde encuentre un borde. Un borde de color definido por el color alt. En este caso alt va a tener color negro. Entonces cuando yo bajo acá la pinturita, hago un clic en este punto, entonces él se va a mover en esta posición. Estoy acá en el medio, se va a mover a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, como estaba definiendo acá. Así, la misma forma se va a mover. Y eso es lo que va a hacer. Entonces, entrando en esta posición, se va a mover a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Y acá ustedes ven, cuando ustedes le dan la posición X, Y, acá, yo llamo recursivamente a estos cuatro. Le doy X más 1, X menos 1. Es decir, que X más 1 se va a ir a la derecha. Voy a usar este para moverme. Yo estoy ya acá, le doy X más 1, le llamo a la misma función que se llama float fill, vuelvo a llamar acá, y se va a la posición X más 1, acá, en este. Se mueve aquí. Luego, más abajo, encuentro X menos 1 y se mueve acá. Entonces ya tengo pintado acá y acá. Y después se mueve en una posición Y más 1 y se va para arriba. Y menos 1 que está acá abajo se va para abajo. Entonces ya tengo pintado estas áreas. Ya tengo esta. Ahí ya tengo pintado eso. Después, como es recursivo, cuando estaba acá, él trata de irse aquí, acá, y hasta ahí se queda. Estando en esta posición, él se va moviendo, el algoritmo se va moviendo directamente, estando en esta posición, como que este círculo se va moviendo en todas las direcciones. Primero se movió aquí, aquí, aquí y aquí. Después se va a quedar acá, va a tratar de moverse acá. Después va a tratar, siempre va a buscar 4 posiciones a partir de donde está. Entonces se va a tratar de mover aquí, aquí, aquí y aquí, hasta llenar todo el área de un color que nosotros elegimos, que en este caso va a ser de color naranja. Entonces él se llama recursivamente. Esto lo maneja el compilador internamente y el compilador va cargando esto en una estructura de tipo pila.
Entonces va apilando dónde estaba actualmente y dónde se va moviendo. Que empezó a partir de acá y se fue moviendo acá. Entonces fue llenando los caminos en esa pila. Pero ¿qué pasa? Todo algoritmo recursivo necesita una función para salir fuera del recorrido, que se llama función de salida. Y esa función de salida, en este caso, para este algoritmo que estamos viendo acá, lo que hace es verificar si nuestro círculo se está moviendo fuera de este área, entonces sale. ¿Se entiende? Termina el algoritmo ahí. Y cuando termina el algoritmo, quita de la pila todos esos valores y va pintando. Ahí va a pintar. Recién cuando sale fuera del área, ahí él va a hacer recursivamente y va a pintar todos estos elementos. Entonces, acá se pregunta si salió fuera de X, si mi algoritmo llega hasta acá, entonces ahí sale fuera del algoritmo o sale fuera de acá. Entonces, en una posición de X mayor a 0, X menor a 0, entonces es en esta posición, o X mayor o igual al tamaño de este rectángulo. Entonces lo que va a hacer es, va a pintar en esta área de este rectángulo este color que se coloca en fill. Entonces así vamos a ir moviendo nuestros elementos dentro de esta matriz. Esto puede ser aplicado para cualquier algoritmo de movimiento que ustedes necesiten, ya sea para hacer un pequeño robot o también para aplicar, como en este caso, algoritmo de float fill o como vimos el algoritmo del laberinto. Todo eso se puede aplicar en forma recursiva de esta forma. Entonces, tengan en mente que este puede ser un algoritmo para recorrer un laberinto o cualquier otra cosa que quieran recorrer. Y también sale la otra parte de salida, es cuando llega aquí en y llega aquí. Entonces, cuando está fuera del área de lo que nosotros definimos dentro de esta área. Bueno, este algoritmo funciona así y le va a rellenar toda esta área de ese color. Si ustedes modifican este algoritmo, y acá van a encontrar getPixel y secPixel. SecPixel es pintar, que es lo que yo estoy haciendo ahora, moviendo esto. SecPixel es pintar. Y getPixel es tomar el color que tiene esta área. En este caso, cuando yo me muevo acá, ahí en el fondo tiene color negro. Entonces, getPixel me va a traer el color negro. Y pregunta, si getPixel es old, entonces significa que es negro. Entonces va a pintar fill XY. Y entonces ahí termina. Y va a pintar todas las áreas que están en blanco. Entonces va a hacer setFill. setPixel va a pintar en la posición XY. Y va a incrementar y va a decrementar XY. Así funciona este algoritmo. Eso dejo ahí y continúo. Entonces, ven cómo se puede recorrer de forma recursiva. Este material tienen ahí disponible después y en algún momento, en algún semestre pueden probarlo esto. Bueno, continuando. Hoy el objetivo de los agentes inteligentes es ver la naturaleza de los agentes ideales. Es decir, que son agentes ideales porque en realidad no existen robots ni software perfecto, entonces son ideales. Sus diversos hábitats que tienen, es decir, por ejemplo, si yo le hago recorrer a mi robot, en este caso aspiradora, va a funcionar bien en su hábitat, que es un ambiente plano, pero imagínense que tengan escaleras, entonces ese no es su hábitat normal y no va a poder funcionar. Por eso solamente funciona para un pequeño grupo de hábitats que nosotros le vamos a definir. Y las formas de organizar los tipos de agentes existentes. Entonces, eso es lo que tenemos. Bueno, entonces tenemos una cajita negra que es nuestro sensor que es nuestro agente inteligente. Y nuestro agente inteligente tiene dos partes. Tiene una
que es software y hardware. ¿Qué tiene como software? Software es el programa que le hace actuar y moverse al robot, y básicamente es la parte inteligente. Puede ser una computadora, un microcontrolador, un Arduino, cualquier cosa inteligente que sea como procesamiento digital, entonces lo pueden agregar como la parte de software. Una computadora, por ejemplo. Entonces hay una parte inteligente de eso. Esa parte inteligente es el software, donde están los algoritmos. Y el hardware es la parte física en sí del robot o de la gente. Es decir, que puede ser sus ojos, que son las cámaras digitales, y sus actuadores, que pueden ser ruedas de un pequeño autito robot que se mueva. Entonces, esos son sus actuadores. Bueno, entonces, un agente inteligente se lo coloca en un medio ambiente. En este caso va a ser nuestro robot Roomba, que se va a mover dentro de la habitación, ese es su ambiente, y lee información del ambiente a través de sus sensores. Entonces tiene sensores para ver si hay basura o no para recoger. Y se mueve a través de la habitación a través de sus efectores, que son sus actuadores. Entonces esos son los conceptos que tenemos que manejar. Tenemos los sensores, que son los que leen del ambiente, y sus efectores, que son los que actúan, o los actuadores. De eso es lo que se compone entonces un agente inteligente. Este es un ejemplo de un robot que hice con Arduino. Van a ver cómo se mueve. Es muy básico, pero podemos decir que esto ya es un agente inteligente. Ven ahí, ven acá, ese que tiene acá, sus ojitos, ahí están sus sensores. Ahí tiene un sensor de distancia, verifica la distancia, y si encuentra un objeto a cierta distancia, si encuentra un objeto a la distancia, se mueve su rueda para otra dirección, se mueve para atrás generalmente. Entonces este sería un ejemplo de agente inteligente. Por lo tanto, un agente inteligente es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales percepciones y responder o actuar en su entorno de manera racional, es decir, de manera correcta y tendiendo a maximizar un resultado esperado. Es decir, que tiene que hacerlo de la mejor manera posible. Si nuestro robot Roomba tiene que limpiar la basura, entonces que sea bien efectivo eso, su trabajo. Es capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio utilizando actuadores, elementos que reaccionan a un estímulo, realizando una acción. En este caso, los actuadores del video que vimos son sus ruedas, y sus sensores son el elemento que se movía, que son sus ojos, que en este caso medían la distancia de los elementos que están ahí y se iba para atrás cada vez que esté frente a un obstáculo. Un agente inteligente puede ser una entidad física o virtual. Un agente inteligente puede ser, como en este caso, un pequeño robot que vimos. Eso es una entidad física. O virtual puede ser un software, un correo electrónico, por ejemplo,
Un programa que verifique los correos spam dentro de un correo electrónico, eso puede ser una entidad virtual. Algo que tenga inteligencia que nos haga ver si ese correo es spam o no. Es decir, que los robots, o sea que los agentes inteligentes pueden ser software o hardware. O una mezcla de ambos. Por lo que tienen acá. Tipos de sensores tenemos dos. Los naturales y los artificiales. Dentro de los agentes naturales tenemos el cuerpo biológico de una persona o animal en un entorno natural. Los sensores, en este caso de las personas, pueden ser sus ojos, oídos, lengua, etc. Los efectores o actuadores son sus piernas, brazos, manos, etc. Tiene una medida de rendimiento que es sobrevivir y reproducirse, o sea, vivir. Dentro de los agentes inteligentes, los agentes artificiales, tenemos a los agentes artificiales y estos se vuelven a dividir en dos grupos. Uno que son los agentes hardware y otro que son los agentes software, que ya estuvimos hablando. Los agentes de hardware, que son los robots, interactúan directamente en un entorno físico, disponen de un cuerpo físico, tienen sensores que son cámaras, telémetros, infrarrojos, etc. Tienen sus efectores o actuadores que son sus ruedas o piernas. Vieron en el robot tenían ruedas, tienen ruedas o piernas y algunos pueden tener pequeños brazos para hacer manipulaciones, etc. También tiene una parte de software que es lo que le da la inteligencia como agente y actúan en un entorno virtuales, por ejemplo, internet, como les dije, un analizador de correo spam. Todo software no necesita manipular físicamente el entorno, sino que es a través de la computadora lo que lo pueden hacer. Y sus sensores y actuadores o efectores dependen del entorno al que van a trabajar, necesitan uno. Entonces, ya saben los tipos de agentes que tenemos. Otra cosa, un agente inteligente es una mezcla de comportamiento racional, es decir, que hacer la mejor manera posible una tarea que se le encomienda, en este caso limpiar la habitación, y que tenga cierta autonomía. Autonomía de que no necesita darle órdenes ni manejarlo por control. Imagínense que ustedes pueden manejar eso por control y vayan limpiando la habitación. Pero es muy trabajoso, es como que cualquier persona que está haciendo eso al final está trabajando mucho y lo que queremos es trabajar menos. Entonces el robot tiene que tener cierta autonomía de poder hacer sin la intervención humana. Eso es autonomía. Entonces, comportamiento racional más autonomía es agente inteligente. Los agentes inteligentes tienen ciertas características. De entre ellos ya hablamos de autonomía, opera sin intervención directa de los humanos y tiene algún tipo de control sobre sus acciones y estado interno. Ejemplo, un auto autónomo no tripulado. Entonces, eso es ejemplo de autonomía. También algunos tienen habilidad social, pueden interactuar con humanos o con otros agentes. En una línea de montaje de automóviles, si ustedes vieron alguna vez los videos, se van a poder dar cuenta que en una línea de montaje no solamente interviene un solo robot, sino que están una serie de robots dentro de la línea de producción. Entonces tienen la habilidad de socializarse con otros robots. O en este caso también puede ser socializar con personas. Tienen reactividad, son capaces de responder a los cambios en el entorno. Y tienen proactividad, pueden reaccionar en base a las metas tomando la iniciativa. También aquí tienen más detalles o citas de otras características que son las mismas que están acá, pero más detallado. Bueno, en lo que hace a la parte de software, como los agentes tienen un componente de hardware y tienen un componente de software.
Hablando del componente de software, tiene programas y arquitecturas de agente. Estos programas de agente son software que determinan el comportamiento del agente y implementan la función de percepción y acción. Eso es a nivel de programa. Y la arquitectura del agente es la parte de hardware. Entonces el programa del agente es software y la arquitectura del agente es la parte de hardware. Entonces los módulos que componen el agente, la estructura que tiene ese programa, las partes imprescindibles, componentes de percepción, componente de selección de acciones y componente de acción. Entonces los programas se dividen en dos: programa de agente y arquitectura de agente. Ahora vamos a ver algunos algoritmos que se utilizan para el procesamiento de los agentes. Los agentes inteligentes no tienen mucha inteligencia, sino tienen cierto nivel de inteligencia. Y ese cierto nivel de inteligencia es lo que vamos a ver. El más sencillo de todo es el agente basado en tablas. Y básicamente es la forma más fácil de programar. Y es la forma como que yo programé ese robot que vieron ustedes ese video. Ese está programado por agente basado en tablas. Y básicamente lo único que les di es unas coordenadas que él se tiene que moverse y cuando encuentra obstáculos moverse a otra dirección. Entonces eso es un agente basado en tablas. Yo programé como agente basado en tablas eso. Y van a ver enseguida de qué se compone esa tabla. Bueno, da una percepción, simplemente busca la respuesta. Entonces si encuentra un obstáculo va a moverse. Eso es lo que pueden preguntarse y hacer el algoritmo que ustedes deseen hacer. Parece simple, pero existen algunos problemas. Sus problemas son la combinatoria. Problemas reales requieren tablas muy grandes y las tablas son difíciles de crear. Entonces el problema que hay es que solamente responde a ciertas características de su entorno que no es muy complejo. Por ejemplo, si yo a ese robot le pongo una escalera, él ya no va a saber cómo reaccionar a eso. O si le pongo a 4 lados 4 obstáculos, como él solamente busca salirse de ese obstáculo, si yo le encierro en un perímetro, entonces él no va a saber qué hacer. Entonces es muy limitado su actuar a través de un agente basado en tabla, a través de un algoritmo de agente basado en tabla. Acá tienen un ejemplo, cómo sería, por ejemplo, programar eso, pero para entender mejor, les voy a mostrar esta tabla para que entiendan cómo yo voy a programar un agente basado en tablas. Tiene una tabla los posibles entornos que puede percibir y realizar una acción según lo que diga la tabla. Entonces tiene, por ejemplo, una percepción X1 y una acción A1. Tiene una percepción X2 y una acción A2. Tiene una percepción X3 y una acción A3. Entonces básicamente lo que ustedes pueden programar dentro de un agente basado en tablas es decirle, si se va a la derecha y encuentra un obstáculo, eso es su percepción, encuentra un obstáculo en la derecha, entonces irse a la izquierda, que es su acción. X2 sería si se va a la derecha y encuentra un obstáculo, entonces la acción sería moverse a la izquierda. Entonces tienen así. Si sigo recto sería X3. Si sigo recto y encuentro un obstáculo, esa es su percepción, entonces su acción sería entonces retroceder, irse para el lado contrario. Se iba recto y ahora va a retroceder. Entonces, de esa forma ustedes van a armar una tabla. Entonces van a preguntar, si me voy por la derecha, ¿verdad? Entonces sería un algoritmo. Si me voy por la derecha y encuentro un obstáculo, entonces hago tal cosa. Y así van a ir armando su algoritmo. Esa es la forma más fácil. La otra es un agente de reflejo simple. Y como ven acá, es una condición-acción. Es muy parecido al que vimos, pero acá, cuando ocurre una condición que ustedes definen, él va a hacer una acción. Por ejemplo, si nuestro algoritmo es bastante inteligente, que va a reconocer la escalera, entonces podría ser una condición. Si el suelo es plano, entonces me voy recto. Y si el
suelo tiene pendiente, entonces esa es mi condición. Si suelo tiene pendiente, entonces activar otra forma de bajar por la escalera. Entonces, eso es una condición acción. Y dice, son tipos de agentes más avanzados que el anterior, que difiere en la condición que determina la acción a llevarse a cabo en la toma de nivel más alto de interpretación a partir de las percepciones. Un agente de este tipo funciona basado en una regla, siempre funciona en una regla. Condición, acción y una regla. ¿Qué es lo que va a hacer? Basado en una regla cuya condición concuerde con la situación actual definida por la percepción y luego realizando la acción asociada con dicha regla. Tiene una tabla de parejas condición-acción, definiendo todas las reglas necesarias para interactuar con su entorno. Los problemas asociados con este tipo de agentes son los mismos que el anterior. Las mismas situaciones básicamente. Solo que la tabla de búsqueda se reduce considerablemente. Entonces, las condiciones que yo tengo que hacer en el primer ejemplo que vi son mayores. Y acá en condición de acción se reduce notablemente. Porque ya estoy parametrizando más, conociendo el dominio de mi ambiente. Yo ya conozco acá más o menos mi ambiente para poder hacer eso. Y ya hago más optimizado acá. Entonces tengo una condición acción. ¿Cómo se va a ver eso? Se va a ver de esta forma. Acá tienen un ejemplo. Y tienen las reglas de condición acción. Tienen la forma if, condition, then, action. O sea que básicamente es el algoritmo que ustedes conocen del if. Si condición, entonces acción. Entonces son unos cuantos if. El otro era revisar, el otro era buscar en la tabla. Habría que buscar en la tabla. Y acá ya no hace falta buscar en la tabla. Ya vas haciendo con if. Si me voy por la izquierda, entonces retornar por la derecha. Este robot se llama robot seguidor de línea y lo que hace es seguir esta línea negra. Cuando el robot se va para la izquierda, yo tengo que mover la rueda de la derecha. Y cuando el robot viene mucho para la derecha, tengo que mover la rueda hacia la izquierda para que se estabilice. Entonces funciona de esa forma. Entonces puedo hacerlo con una función condición-acción. Si rueda está mucho, o sea, si la rueda está muy hacia la izquierda, entonces acción va a ser mover el carrito hacia la derecha. Eso es lo que va a hacer. Después dice aparear reglas con las percepciones a partir de un conjunto completo de reglas. Entonces especificar acción a tomar. Si condiciona, entonces acción. Su peligro puede ser de poco alcance, sí, porque también, igual que el otro, las definiciones que puede hacer o el movimiento que puede hacer es muy limitado. Solamente se limita a un conjunto de su ambiente, en este caso que es seguir esta línea negra. Más de eso no puede hacer, solo seguir esta línea negra. Entonces, su alcance es muy limitado. Entonces tienen acá, acción es acción según una regla que yo le doy, seguir a la derecha, seguir a la izquierda. Son las acciones que hay. Bueno, una mejora a eso es el mismo agente simple, se le agrega un estado. Y este estado le dice cómo está. Por ejemplo, ustedes pueden simular un auto que tenga, un robot que tenga combustible, pueden simular eso. Entonces pueden cargar tanque lleno de combustible al robot y con el transcurso de la hora se va a ir acabando ese combustible. Entonces pueden definir un estado. Otro puede ser, por ejemplo, definir cierto robot que detecte si es de mañana o de noche. Entonces pueden definir un estado, mañana, tarde, noche. Entonces tienen que definir una variable con un estado. Y ese estado va cambiando conforme van cambiando las situaciones o las circunstancias. En este caso, si le ponen un reloj al robot, entonces él va a poder diferenciar su estado que van entre mañana, tarde, noche, siesta. Entonces
Son esos los estados que puede tomar y pueden ir variando. Entonces, este tipo de agente guarda estados internos, lo que nos sirve, lo que nos sirve sin consideración para ejecutar una acción. Los sensores no nos pueden informar a la vez de todos los estados que maneja nuestro ambiente. Es por este caso que la gente necesita actualizar algo de información en el estado interno. Esto le permite discernir entre estados del ambiente que generan la misma entrada de percepción, pero sin embargo, para cada uno de los estados se necesitan acciones distintas. Por ejemplo, ustedes tienen un robot que tiene un sensor de luz dentro de la habitación, pero ustedes si le mantienen las 24 horas al robot y está encendida la luz, él no va a saber cuándo es de día y cuándo es de noche. Entonces le pueden agregar un estado que diga de mañana o de noche. Entonces con eso van a poder detectar y van a poder hacer acciones diferentes con el robot, ya sea de mañana o de noche. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer es agregarle una variable, una variable de estado, acá, como ven en el ejemplo. Y con eso preguntar. La misma cosa que vimos en el caso anterior de los agentes simples por reflejo, pero este agente simple reflejo con un estado. Y le agregamos una variable de estado para conocer el estado. Los agentes reflejo con estados incluyen memoria, extendiendo el horizonte en tiempo del agente. Entonces necesita una memoria RAM, por ejemplo, para guardar las variables. En este caso sería si es de día o de noche. Tiene un peligro, la información almacenada puede no ser válida. Es decir, que si yo programo mal o están mal definidas ciertas funciones, el robot se puede confundir entre día y noche. Un agente reflejo con estímulo interno opera encontrando una regla cuya condición coincida con la situación actual y luego procede a efectuar la acción que corresponda a la regla. Después tenemos un agente basado en metas. Bueno, nosotros dijimos que lo que queríamos es que funcione racionalmente. Así dijimos que nuestro agente tendría que funcionar racionalmente. Y para que funcione racionalmente, él tiene que hacer su trabajo de la mejor manera posible. Es decir, que tiene que ser óptimo. Pero ¿cómo puede llegar a hacer eso? Podemos hacer eso a través de unas metas, a través de unos objetivos o metas que nosotros le impongamos. Por ejemplo, a nuestro algoritmo del robot Roomba que va a limpiar la habitación, le ponemos una meta. ¿Cuál va a ser su meta? Que en tanto tiempo él tiene que quitar la mayor cantidad de basura que él pueda. Entonces le ponemos meta. Es que él pueda recoger basura. Porque si no puede ser un juguete que tengamos en nuestra habitación y que Roomba se mueva en la habitación, pero no detecte la basura y solamente se pase dentro de la habitación. Entonces hay que ponerle metas. ¿Cuál es la meta para ese tipo de robots? Decirle, por ejemplo, que cuando encuentre basura, levante. Entonces le definimos metas. Esa es la modificación de este otro tipo de algoritmo. Y dice, además de los estados, los agentes necesitan cierto tipo de información sobre sus metas. Estas metas van a detallar las situaciones a las que se desea llegar de este modo. En nuestro ejemplo, limpiar la basura. El programa de agente puede combinar las metas con la información de los resultados, que son las acciones que emprenda, y de esta manera poder elegir aquellas acciones que permita alcanzar la meta. Entonces se entiende eso. A través de las metas le definimos ciertas metas que tiene que cumplir nuestro agente inteligente. Para nuestro ejemplo que estuvimos viendo, nuestro robot Roomba tiene que tener una meta que es recoger basura. Por ejemplo, la meta de un futbolista, saben todos, ¿verdad? Es meter goles, ¿verdad? Entonces, anotar la mayor cantidad de goles posible. Esa es la meta de un futbolista. La meta de nuestro robot entonces es recoger la mayor cantidad de basura disponible a su paso.
Un agente basado en metas. La toma de decisión no es tan directa como en un agente reactivo. Considera la forma en que cambiará el mundo. Es más flexible para adaptarse y es un agente que conduce. Acá hay más explicaciones. Dice, para describir qué hay que hacer, además de una descripción del estado prevalente, también se requiere información sobre su meta, información que detalle la situación deseable. La búsqueda y la planificación son los subcampos de esta inteligencia artificial que se ocupa de encontrar las secuencias de acciones que permita alcanzar las metas de un agente. Aquí la toma de decisiones se toma en cuenta el futuro. En el agente reflejo, esta información no se utiliza puesto que el diseñador calcula previamente la acción correcta. Un agente basado en metas razonaría por si el auto de adelante prenda las luces. Debe disminuir su velocidad, considerando la forma como normalmente evolucionan las cosas en el mundo. La única acción permitida para alcanzar la meta es frenar. El agente basado en metas es menos eficiente, pero es más flexible. Entonces le da cierta flexibilidad al código. Un agente basado en metas ayuda a un agente a decidir las acciones correctas. Su información sobre las metas ayudan a la gente a describir las situaciones deseables. ¿Qué es lo que quiero hacer? Si la meta no es inmediata a una acción, es necesario realizar algún proceso de búsqueda o planeación. Eso son lo que hace un agente basado en metas. Bueno, el otro es un agente basado en utilidad y como su nombre dice, útil. Entonces, ¿para qué es útil nuestro robot? Y yo le tengo que buscar una utilidad. Y de eso se trata este algoritmo. Le tengo que buscar una utilidad. En este caso sería, ¿para qué va a servir mi robot? ¿Cuál va a ser su utilidad? En mi caso sería recoger basura. Esa es su utilidad. Si se, si se prefiere a un estado en el mundo por otro, entonces ese estado ofrece mayor utilidad a la gente. La utilidad es una función que correlaciona un estado y un número real que corresponde al grado de satisfacción. Entonces, lo que acá se mide es el grado de satisfacción de lo que hace eso. Es decir, vamos a suponer un ejemplo. Ustedes se compran una impresora matricial y se compran una impresora láser. ¿Cuál es más útil? Por supuesto que eh, el grado de satisfacción va a ser mayor de las personas que utilizan las impresoras láser. Entonces, si medimos su grado de satisfacción, las personas que utilizan la impresora láser van a estar más satisfechas que las impresoras que utilizan una impresora matricial. Y en el caso de tener dos robots que limpian una habitación, un agente basado en utilidad, vamos a ver cuál es más útil. Uno tiene que ser más útil que el otro. Uno tiene que tener su algoritmo mucho más especializado que el otro para ser útil. Y cuando dice, si se refiere a un estado del mundo por otro, mundo significa ambiente o su medio ambiente, su entorno. Entonces, eso significa mundo. Si se prefiere un estado del mundo por otro, acá donde dice eso. La utilidad permite la toma de decisiones racionales cuando la meta tiene problemas. Primero, cuando el logro de algunas metas implica un conflicto y solo alguna de ellas se puede obtener. La utilidad definirá cuál es el compromiso adecuado. Segundo, cuando son varias las metas que la gente podría desear obtener, pero no existe la certeza de lograr ninguna de ellas, la utilidad dependerá de la posibilidad de tener éxito, considerando la importancia de las diferentes metas. Entonces se dan cuenta que está relacionado con el algoritmo que vimos anteriormente, el de las metas. Las metas por sí solas me garantizan la obtención de una conducta de alta calidad. En mi programa de agente se podría tener un conjunto de metas, pero la obtención de estas no me garantizan distinciones entre estados felices o infelices, o sea, sería entre éxito o fracaso, mediante una medida de desempeño. Se podría establecer una comparación entre los diversos estados del mundo
que son los ambientes, para poder encontrar el estado de felicidad de un agente. Este estado ofrecerá una mayor utilidad a la gente. Es decir, ¿cuál es más útil? Ahí tienen entonces. Las metas no son suficientes para generar un comportamiento de calidad, por lo que se modifica ese algoritmo y se le usa un algoritmo basado en utilidad. Es una mejora que tiene. Las utilidades sirven para distinguir la preferencia de un estado a otro. La utilidad mapea a un estado a un número real. Debe considerarse las metas conflictivas y las metas inciertas. Por último, tenemos uno que es un agente basado en ambiente. Y la imagen que tiene acá es nuestro robot. Y elegí esta imagen porque van a ver que si nuestro robot tiene que moverse si la habitación está despejada, es decir, que no hay muchos elementos, no hay muchos obstáculos, entonces el robot se va a poder mover libremente. Pero imagínense lo que está acá pasando en esta foto. En esta foto tienen libre, en esta área, tienen libre para moverse. Pero ¿qué pasa cuando se ubica acá, entre la puerta y un mueble? Entonces él va a conflictuar y no va a saber qué hacer. Entonces hay que darle cierta inteligencia para modificar su ambiente, es decir, para adaptarse a un nuevo ambiente. Cuando se va el robot acá y encuentra que no puede avanzar en forma recta o que no puede avanzar hacia la derecha, su opción sería entonces darle una inteligencia para que él pueda retroceder o irse hacia la izquierda. Entonces tienen que darle ciertas capacidades de inteligencia y poder adaptarse a su ambiente. La misma cosa que cuando deseamos adaptar a nuestro ambiente, imagínense que esta puerta esté abierta y esta puerta tiene un pasillo y en ese pasillo hay una escalera. Entonces va a cambiar su medio ambiente. Entonces sería lo más correcto poder adaptar a este robot para que pueda manejar más ambientes y puedan adaptarse a más cantidades de ambientes. Eso es el objetivo entonces de un agente basado en ambiente. Entonces dice, el ambiente en el cual se encuentran los agentes puede variar dramáticamente. Como les dije, pueden abrir acá y acá hay una escalera. Entonces los robots reales normalmente suelen hacer frente a ambientes que solo son observables parcialmente, estocásticamente, dinámicamente y continuos. Algunos de estos ambientes son a la vez secuenciales y multiagentes. Los observados parcialmente y los estocásticos son el resultado de interactuar con un entorno grande y complejo. Por ejemplo, un robot detector de objetos frente a una esquina debe saber qué acciones debe tomar para salir del encierro que se encuentra para avanzar, que es lo que le estaba explicando. Entonces, debe ser capaz de adaptarse a varios ambientes y no simplemente a lo que yo le programé. Ahí entra mucho el Machine Learning y el Deep Learning, donde pueden aprender otros algoritmos para poder salir del encierro sin que yo le haya programado explícitamente cómo moverse, pueda tener cierta inteligencia de poder moverse por sí solo, que es lo que dice el principio de autonomía. Bueno, y ahí terminamos entonces la clase de hoy. Como tarea, voy a ver un poco cómo queda la tarea. Como tarea dice la parte del foro, tienen que comentar con sus palabras qué es un agente inteligente en inteligencia artificial. Y básicamente un agente inteligente es un agente de software y hardware que tiene sensores y tiene actuadores o tiene efectores. Y por sus sensores recibe información del medio ambiente y actúa a través de sus actuadores en su medio ambiente. Y eso puede ser una definición de agente inteligente. Luego van a responder estas preguntas. Cita 4 tipos de agentes. Cita los tipos de agentes y van a citar eso y después van a hablar de los algoritmos que
que les estaba hablando. Agentes basados en tablas, agentes de reflejo simple, basado en metas, basado en utilidad y basado en ambiente. Es una... en pueden decir con sus palabras o quitar parte del texto y decirlo en forma resumida. Entonces esto es lo que tienen como tarea para hacer. Esto, como ya saben, tiene valor de 2 puntos. Y al término de las clases que ya terminamos ahora, yo en 10-15 minutos les alzo la clase y ya van a tener disponible ahí. Entonces ya tienen todos los materiales. Y con eso terminamos la clase y nos vamos a encontrar la próxima clase. Si alguien tiene alguna consulta o quiere contar algo, entonces nos encontramos. Yo paro el video